Astrología terapéutica, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar resolviendo preguntas sobre la carta natal. ¿Y por qué he decidido hacer este video? Mira, para mí es muy interesante que muchas personas, aunque revisan lo que se conoce como horóscopo o como proyecciones, desconocen el fundamento y la importancia de la carta natal. Y es por eso que este video vamos a responder 7 preguntas de la carta natal. Y estas preguntas salieron de encuestas que hice por los diferentes medios de mis redes sociales, tanto YouTube como Instagram como Facebook. Y hay algunas que son bastante curiosas y muy interesantes. Así que 7 preguntas. Vamos a estar hablando de qué es y para qué sirve. Y como lo dije al principio, muchas personas desconocen el verdadero valor y la fortaleza de la carta natal. Hay una pregunta que se hacen las personas muy recurrentes. Necesito la hora de nacimiento para hacer un cálculo de la carta natal. Y esta fue la pregunta ganadora en las encuestas. ¿Puedo cambiar mi destino? Y la verdad, no te digo más, va a estar muy interesante. Una que me encanta, porque suele pasar y le pasa mucho a las personas que no creen en la astrología. Y la pregunta es, Jaime, yo no me identifico con lo que veo en los horóscopos, lo que veo en las proyecciones. Realmente, cuando alguien describe mi signo, ese no soy yo. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Muchas personas también me preguntan, ¿cómo así que la astrología terapéutica? ¿No es acaso la astrología algo 100% determinista? Es terapéutica y te voy a explicar y te voy a sacar de la duda. Esta pregunta es muy importante porque en las entrevistas y en las encuestas a veces preguntan, oye Jaime, hay niños que nacen en el mismo hospital a la misma hora. Eso quiere decir que tienen la misma carta natal. O sea que tienen la misma vida, tienen el mismo destino, o por otro lado, son hermanos, gemelos o mellizos. Prácticamente nacen con una diferencia de 3 y 4 minutos. Existe una diferencia. Y otra, Jaime, ¿y cómo aprendemos a interpretar la carta natal? Así que estas 7 preguntas son las que voy a responder en este video. Y desde ya te digo, para que no se te olvide, que me dejes un comentario o un like. Si por alguna razón una pregunta, una duda que tú tengas y yo no la responda o no esté dentro de estas 7, por favor, déjamela aquí abajo que yo me voy a tomar el tiempo para sacarte de la duda. Preguntas personales, por supuesto, lo mejor es mirar tu carta natal y hacer una lectura personalizada. También vas a encontrar el link aquí debajo, pero no se diga más. Vamos a comenzar. ¿Qué es y para qué sirve la carta natal? Importantísimo. ¿Qué es? Primero que todo, la carta natal es una foto. ¿Una foto dónde? Al cielo. ¿En qué momento? En el momento de tu nacimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que se necesitan 3 datos. Pero antes de hablarte de los 3 datos, muchas personas consideran que la carta natal es un mandala de la vida. Y el mandala guarda mucha información personal. Es algo artístico. El momento donde tú naces, la energía que tú recibes al momento de tu nacimiento es importantísima. Y de esta forma se ve una carta natal. A tener en cuenta, ¿dónde estoy yo en el momento de mi nacimiento? Estoy aquí, totalmente en el centro. Y los planetas que están por encima son los planetas que me vieron nacer, independientemente si estabas de día o de noche. ¿Qué quiere decir? Que si yo miro al cielo en el momento de mi nacimiento, todo lo que está por encima serán los planetas que veo arriba. Y si nazco de noche, perdón, día o de noche, todos los planetas que están aquí debajo son los planetas que están debajo de mí, o sea, al otro hemisferio. ¿Dónde me paro yo? Aquí, en el centro del mundo. Es tu carta natal, ¿ok?
¿Qué necesitas para levantar tu carta natal? Hay tres datos muy importantes. Primero que todo, la carta natal funciona como un GPS. Y un GPS, para que tenga muy en cuenta dónde tú estás, dónde tú te ubicas, se necesita el lugar, o sea, dónde tú naciste. De esta forma definimos una ubicación de los planetas desde tu punto de vista, o sea, la Tierra. No olvidemos que la astrología es geocéntrica. Tú eres el centro del universo. El tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué día naciste? ¿En qué momento? ¿Qué día? Esto determina las posiciones de los diferentes planetas. ¿Estaba el Sol encima, o sea, nací de día, o estaba el Sol debajo, nací de noche? Y así con todos los demás planetas. Lo que me da a entender a mí dónde y en qué signo están los planetas. Y un dato muy importante, la posición está determinada por la hora exacta, así que es esencial para calcular ascendente y las casas astrológicas. Ascendente, uno de los puntos más importantes de la carta. ¿Por qué? Porque el ascendente es ni más ni menos esto: las gafas con el que tú filtras la realidad. Otras personas suelen decir que es el yo, como yo o me perciben los demás, pero yo siempre invierto las preguntas. Si las personas me perciben de una forma, es porque yo veo el mundo de esta forma, yo me comporto de esa forma. Importantísimo. ¿Para qué sirve la carta natal? Primero que todo, es una herramienta de autoconocimiento que te ayuda a entender quién eres. Y bueno, muchas personas van a decir: Jaime, yo sé quién soy. Todos los días me levanto, me miro al espejo y sé quién soy. Pero hay que entender también el por qué actúas de una cierta manera. Cuando tú repites un patrón en la vida, bien sea los patrones más comunes: no tengo dinero, tengo problemas porque siempre atraigo hombres o mujeres infieles. Tengo muchos problemas familiares. Entender el por qué se está presentando una situación es muy valioso dentro del proceso de autoconocimiento. Perdón. Cada planeta representa una parte de tu personalidad. ¿Y qué significa una parte? Todos los planetas tienen un significado dentro de la astrología. Todos. Unos hablan de amor, unos de comunicación, unos de expansión, de restricción. Todos. Y la ubicación define dónde tú expresas eso que significa el planeta. Quiere decir el área de tu vida. Las casas astrológicas muestran y puntualizan: mira, Jaime, tú tienes esta y esta característica en esta área de tu vida. Y es por eso que las energías se manifiestan de una u de otra forma. Y bueno, si eres nuevo en mi canal o tal vez has escuchado poco de mi recorrido, tal vez me digas: Jaime, ¿y quién eres tú para que yo te crea? Entonces traje aquí a un viejo amigo llamado Carl Jung. Una información muy desconocida de este gran hombre, el padre de la psicología analítica, es que él practicaba la astrología. Y me dirán: oye, ¿cómo es posible la astrología, pero una ciencia que no es aceptada? Un gran hombre, un gran psicólogo, Carl Jung, astrólogo. Jaime, aclárame un poquito más ese punto. Entonces, Carl Jung nació en 1875 y partió en 1961. Él era un hombre suizo y, para las personas que no lo conocen, porque si de pronto no lo conoces, él es el fundador de lo que se conoce hoy en día como la psicología analítica y desarrolló estos temas de forma principal, que son la columna vertebral de la psicología analítica. Primero, el inconsciente colectivo. Y yo te voy a dar unos paralelos, así como por encima, algo que profundizo mucho dentro de los videos, dentro de mi curso y dentro de ya lecturas que hago con mis estudiantes. Inconsciente colectivo. Lo que quiere decir él es que el colectivo funciona con una sincronía, y esa sincronía la llama el inconsciente colectivo. Ahora yo te pregunto: ¿de qué crees que hablamos nosotros los astrólogos cuando miramos la carta natal de un país?
¿Es un inconsciente colectivo? Eso no te lo respondo yo, por favor, respóndetelo tú mismo. Para las personas que conocen un poco de Carl Jung, también habla muy fuerte sobre algo llamado los arquetipos. Existen muchos tipos de arquetipos. ¿Y acaso los signos, los planetas, la mitología astrológica no nos está hablando de arquetipos? Algo que te puedes responder tú. La individuación. La individuación habla de qué es lo que el ser humano busca, qué es lo que el hombre, eh, cuál es su objetivo, la individuación, la sombra. La sombra es lo que yo oculto. ¿Y acaso en la astrología no tenemos esos puntos críticos y de tensiones que muchas veces están indicando los dolores, los bloqueos, la sombra? El self, el yo, el quién soy yo. Y de hecho, como te decía al principio del video, muchas personas se levantan y dicen, por supuesto, todos los días me veo al espejo, pero ¿te conoces? ¿Realmente te conoces? Eso te lo puedes responder. La sincronicidad, y esta frase la voy a ampliar en la siguiente filmina. ¿Por qué? Sincronicidad significa que cuando algo se mueve, algo pasa de una manera sincrónica. Y por supuesto, él ramificó los tipos psicológicos, que son ni más ni menos que tendencias. Pero ¿qué era lo que él hacía con la astrología? ¿Para qué la utilizaba? Y si no me crees, te invito por favor a que googlees esta información que yo te voy a dar. Así que si yo me baso en el punto de vista de este gran hombre, de este gran padre de la psicología, él textualmente decía que la astrología es el lenguaje de arquetipos. O sea que cuando estoy hablando de una carta natal, cuando estoy hablando de signos, estoy hablando de arquetipos. O sea, cómo se manifiesta la personalidad de alguien a través de un arquetipo. Él ratificaba que la sincronicidad conecta la psique con el cosmos. O sea, él identificó que había una conexión entre nosotros y el cosmos, entre nuestra forma de pensar y el cosmos. Y esta frase realmente es la que a mí más me gusta. Los astros no causan, reflejan. ¿Para qué es importantísimo esta frase? Muchas personas, sobre todo, hablan de que, por supuesto, tengo un tránsito que no juega a mi favor, tengo esta o aquella situación. Seguro que es culpa de Mercurio retrógrado, algo que normalmente nos gusta, digo nos gusta porque solemos culparlo por X o Y razón. Pero una de las conclusiones que él sacaba es los astros no causan, ellos reflejan. Es como si yo culpara al espejo de mostrarme lo feo que soy. Es culpa del espejo. No, el espejo está mostrando lo que yo soy, el reflejo. Y mal estaría de mí si yo lo culpo a él de lo que me está a mí mostrando. Importantísimo, importantísimo. La carta natal es un espejo del inconsciente. Pasa mucho y me pasa mucho en terapia que las personas desconocen qué es lo que oculta el inconsciente. Dicho de otra forma, el inconsciente es esa parte que yo soy y solamente sale en momentos críticos o que está activo, pero yo lo desconozco. Así que explorar la astrología es explorar el alma. Y por supuesto, si no me crees, estás en todo tu derecho y de hecho te invito a que no siempre me creas, revises que estas frases son dichas por este gran hombre, Carl Jung. Importantísimo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Necesito mi hora exacta de nacimiento para hacer un cálculo de la carta natal? Mira, la respuesta es muy sencilla. Sí, pero no. Y entonces, Jaime, ¿al fin sí o al fin no? Y bueno, si todavía me estás escuchando, no olvides darle like o dejarme un comentario. Por ejemplo, de qué país me estás escuchando. Eso me ayuda a seguir creciendo y a llegar siempre a más y más personas. Entonces, Jaime, ¿al fin qué? ¿Al fin sí o al fin no? Entonces,
La importancia de la hora, porque sí. Primero que todo, la hora exacta de nacimiento es fundamental para calcular con precisión uno de los puntos más importantes de la carta, el ascendente. No olvidemos que, como te dije, el ascendente es ese filtro, esas gafas con las que tú ves la vida. Y siempre lo explico que el ascendente es como si todo esto fuera la realidad y yo te dijera, oye, tú, sí, tú, ¿qué ves? Y algunas personas me dirían, tu lámpara, tu cuadro, tu foto, tu libro. ¿Y lo demás? ¿No existe? Nosotros los seres humanos solemos enfocarnos en algo, en un punto. Podría ser el pesimismo, el optimismo o una cosa o la otra. Tener una hora exacta de nacimiento nos ayuda a calcular lo que se conoce como las casas astrológicas. Las casas, si no eres un conocedor de astrología, es esa área de la vida. Existen áreas que hablan, por ejemplo, del trabajo, de la salud, de los amores, de la pareja, etcétera, etcétera. Y el ascendente marca realmente el signo que estaba ascendiendo en el momento que tú naciste. Un punto, como lo decía, importantísimo. Y Jaime, ¿por qué nos dijiste que no importa? ¿Qué pasa si yo no tengo la hora? Mira, en la astrología hay que tener en cuenta algo que es básico y es que los planetas, escúchamelo muy bien, los planetas son los reyes de la astrología, no las casas, los planetas. Y cuando yo tengo el lugar y cuando tengo la ubicación de donde tú naciste, el lugar y el día, puedo saber cómo conversaban los planetas en ese momento, o sea, los reyes. Y eso me da a mí mucha información. ¿Qué es otra cosa que yo puedo ver? Yo puedo ver los tránsitos. O sea, tránsitos, para el que no sabe, es el movimiento de los planetas sobre mi carta natal. Lo que utilizamos normalmente los astrólogos para hacer proyecciones. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Están los vientos a favor? ¿En qué área? ¿Están los vientos en contra? ¿En qué área? ¿Es momento de contenerse o por el contrario es momento de salir a la luz? Así que sí, se puede hacer si no tienes la hora y nos basamos en estas tres variables. Por supuesto, no es tan exacto como cuando sabemos una hora exacta, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Y sí, hay astrólogos que usan una metodología que se llama corrección de hora. Yo soy de los partidarios que es una técnica muy compleja y poco segura de que nos dé un resultado realmente real. Y lo digo una vez más, un astrólogo con mucha experiencia puede sin problema interpretar la simbología de los planetas y las conversaciones entre ellos. Y créeme que hay mucha, pero mucha información. Vamos a la tercera pregunta. ¿Puedo cambiar mi destino? Pregunta más votada por todas mis redes sociales. Y estoy seguro que como astrólogo hay cierto morbo detrás de esta pregunta, porque realmente lo que las personas quieren decir es, Jaime, existe el libre albedrío, existe esa, ese poder de decisión. Entonces, aquí les va mi punto de vista. Primero que todo, hay que tener en cuenta de que para mí, y lo digo para mí, mi visión, la astrología y la fortaleza real de la astrología no es sentarme a esperar qué va a pasar, sino por el contrario, utilizar la astrología como una herramienta terapéutica. Así que yo no veo la carta natal como un destino fijo, o sea, como que tú estás condenado a una cosa o la otra. ¿Cómo la interpreto? La interpreto como un reflejo de qué, y por favor ponme mucha atención, un reflejo de tu sistema de creencias, puntualmente la forma en que tú percibes la realidad. Entonces, el punto de la astrología terapéutica no es qué va a pasar en mi vida, porque si yo creo en el libre albedrío y te digo o me enfoco 100% y te condeno a algo que va a pasar,
¿Dónde está el libre albedrío? Así que la astrología terapéutica no se enfoca en el qué va a pasar, sino que aprende y enseña a interpretar y sobre todo entender el cómo respondemos a lo que sucede. Y ahí te hago un paréntesis. Si yo te digo a ti que mañana es un día de lluvia, eso es de entrada una buena o una mala noticia. La respuesta está en ti. Si yo te digo a ti que mañana es un día soleado, ¿es eso una buena o una mala noticia? Y créeme que hay personas que disfrutan los días de lluvia y hay personas que aborrecen los días de lluvia. O hay personas que aman el sol y hay otras personas que dicen, uff, otro día caluroso. Entonces, nosotros estamos respondiendo, estamos interpretando algo que nos está sucediendo. Con el trabajo de la carta aprendemos a entender cómo interpreta la vida la persona. Así que la carta natal no es un programa interno. No es que tú digas, estás condenado a, pero, y ahí viene el gran pero, sin trabajo no hay nada. Sin trabajo, casi que te podría decir, la tendencia de un 90% es esta, porque tú simplemente posees un sistema de creencias que no estás dispuesto a cuestionar. Así que la carta natal muestra estados configurados emocionales, pero como todo, programas que se pueden cambiar. No resulta fácil. Ese tipo de mentalidad de que porque tengo un Júpiter en 2 o un Júpiter en 10 o porque ya nací para ser un hombre abundante o por el contrario, nací para esto o aquello, tal vez para algo malo, entre comillas, ¿qué te diría? Cambiarlo no es simplemente decir yo soy positivo, yo soy abundante, yo soy. No, lo que hay que analizar es tu sistema de creencias y sobre todo, y escúchamelo muy bien, cuestionarlo. Y sí, no es fácil, porque nuestro sistema de creencias no es ni más ni menos que lo que nosotros consideramos como verdad. Y cuestionar nuestra verdad no siempre es algo fácil. Así que la carta natal no está moldeando nuestra vida en sí, sino nuestras creencias que hemos desarrollado a partir de lo que nos ha sucedido en los primeros años de vida, lo que debemos vivir. Dicho de otra forma, conozco personas que han vivido situaciones muy difíciles en los primeros años de vida. Pueden ser padres que los abandonaron, pueden ser traiciones, abusos, muchas situaciones. Nacer en familias muy humildes, con creencias muy limitantes de dinero o muy abundantes, pero con problemas de pareja, con problemas de amor, de relaciones. Como tú interpretas la vida, moldea tu sistema de creencias, algo que está muy reflejado dentro de tu carta natal. Así que las creencias crean la realidad. Cada posición planetaria simboliza una percepción del mundo y de nosotros mismos. Ahora, dime, ¿cómo se moldea la vida, el futuro, si no es a través de mis decisiones? Y mis decisiones se basan en algo primario, mis creencias. Pero si yo, por ejemplo, de niño le metí el dedo a una vela, eso no moldeó mis creencias y no dijo, ah, las velas son peligrosas. Así que las experiencias que hayan podido vivir mis padres, que haya podido vivir yo, mis hermanos, la situación económica, la situación social, ha moldeado mi sistema de creencias. Así que si nacemos con aspectos tensos y tensos, no necesariamente es cuadraturas o posiciones como lo dice la astrología tradicional, sino hay muchos factores que aplican para poder definir un aspecto como tenso. Podríamos hacer interpretaciones
de algo que a mí me bloquea o me limita. Y la astrología terapéutica nos está invitando a cuestionar esa interpretación. No podemos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos cambiar la forma como lo interpretamos. Y la forma como lo interpretamos está en nuestra carta natal. Así que podemos reescribir, reinterpretar nuestra perspectiva. Punto muy importante. Así que sí, la astrología terapéutica te permite cambiar la vida porque te permite entender por qué eres como eres desde la perspectiva de tu sistema de creencias. Las creencias, identificar esos orígenes en nuestra carta nos dice más de patrones de pensamiento y de comportamiento. Dicho de otra forma, si yo llego a la esquina y siempre estoy acostumbrado de que hay que voltear a la derecha y mi sistema de creencias me dice todo el tiempo que hay que voltear a la derecha, imagínate cuándo voy yo a cambiar mi vida, si no es volteando a la izquierda, ¿ok? Tomando decisiones diferentes. Así que comprender que no somos nuestras creencias, que no somos eso que creemos verdad, ese pensamiento que tal vez tengamos sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre el poder, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre entender que no somos eso, es importante y sobre todo es muy importante para el terapeuta entender ¿dónde está el bloqueo del paciente? ¿Cómo le puedo yo realmente ayudar? Así que creemos que somos algo, que somos, yo sé, todos los días me veo en el espejo, somos, yo soy de X o Y, yo soy mal geniado, yo soy, y el amor y las mujeres, o sea, si te contara, y el poder y el gobierno, es que es terrible, cuando en realidad lo único que hacemos es repetir esa creencia y ese programa que está en mi inconsciente y como lo digo, está dentro de la carta natal. Así que trabajar con los aspectos tensos se trabaja es para transformarlos y transformarlos es cuestionarlos, entender y reformular esas tensiones. Por otro lado, reformular el sistema de creencias lo hago para cambiar mi realidad. Que yo llegue a la esquina y en vez de voltear a la derecha, voluntariamente voltee a la izquierda. Y adivina, tu vida cambia. Entonces, sí, la astrología terapéutica es una fiel creyente que la vida se puede cambiar trabajando en la carta natal. O tú te imaginas por un momento un Carl Jung que viniera un paciente con un problema de depresión, con un problema, con una enfermedad o cualquier problema psiquiátrico y le dijera, oye, qué pena, vengo a decirte que como buen astrólogo que soy, seguirás loco. Seguirás enamorándote de hombres infieles, de mujeres X, Y. Estás destinado a ser pobre. ¿Sería eso el padre de la psicología? No, no. Así que el verdadero poder de la astrología es poder cambiar la vida. Pregunta número 4. Jaime, ¿sabes que cuando veo un horóscopo, cuando veo algo sobre mi signo, es que ese no soy yo, Jaime? Es que ese no soy yo. Por eso no creo en la astrología. Y esto, aunque suene tonto, es algo que pasa todo el tiempo. Las personas miran y dicen, es que a mí me habían dicho que los Aries son signos de fuego. Y me habían dicho que los Piscis son de agua y yo no soy emocional. Y Aries me dice, yo soy muy tímido y tengo problemas para emprender, por ejemplo. Entonces, no me identifico con mi sol, Jaime. O sea, si te soy honesto, muy bonito como hablas, pero ese no soy yo. Importante, hay que entender que la astrología, la carta natal, es un gran rompecabezas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo miro un rompecabezas, mira, todas estas piezas hacen parte del rompecabezas. Ahora, imagínate que yo diga o asegure, yo soy esta pieza. Y esta pieza se llama mi signo zodiacal. Entonces, por un lado,
tengo razón. Yo soy esta pieza, pero mal estaría en decir que yo soy todo el rompecabezas. Entonces, la psiquis de una persona, el sistema de creencias, no se define solo por un aspecto. Y hay muchas combinaciones. De hecho, es muy difícil, realmente imposible, que hayan dos personas 100% iguales, sobre todo porque los planetas se están moviendo todo el tiempo. Y para que dos personas tuvieran exactamente la misma carta natal, aparte de que nacieron en el mismo momento, a la misma hora y en el mismo lugar, tendrían que pasar más de 200 años, ya que uno de los planetas más lentos del zodiaco demora más de 200 años en darle toda la vuelta al zodiaco. Así que si existe una persona con una carta natal igual a la mía, tendrían que pasar más de 200 años. Así que no aplica. Olvidémonos que somos el signo. Por favor, sácalo, no es el signo. Y para una de las preguntas que me hicieron, muy importante, y eso es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Cuando mires un horóscopo, cuando mires unas proyecciones, no mires tu signo, mira mejor tu ascendente. Entonces, eso no significa que no mires tu signo, pero en orden de importancia, mira el horóscopo de tu ascendente y después mira el horóscopo de tu signo solar, horóscopo o proyecciones como tú los quieran llamar. Así que las piezas de este gran rompecabezas son las piezas que se ven en una carta natal y te voy a nombrar por encima. Existen planetas, existen casas, existen aspectos, existen signos. Así que la astrología es mucho más compleja, no por ende difícil, solamente compleja. Y no, por favor, olvídalo, no somos un signo, somos una combinación de múltiples factores. Mal está en decir que es que, imagina que dividiéramos a los seres humanos en 12 grupos. Hay tendencias, pero es mucho más complejo, pero no difícil. Siguiente pregunta. Jaime, ¿astrología es una herramienta terapéutica? Y si a estas alturas todavía tienes dudas, déjame y te la amplío un poco más. Porque cuando vienen personas a terapia, a mi consultorio o se conectan en mis sesiones online, es como que se impresionan del poder que tiene la astrología como medio de terapéutico. Así que esto es muy bueno si tú eres una persona que trabaja en el mundo de ayudar a los demás. ¿A qué me refiero? Si eres un terapeuta, si eres un psicólogo, si eres cualquier línea de terapia, no me importa que seas constelador familiar. De hecho, mi esposa es consteladora familiar y siempre revisamos la carta natal de los clientes y los pacientes antes de que lleguen. Si eres biodescodificador, si trabajas con hipnosis, con regresiones o cualquier otra línea, es importante entender a tu cliente antes de que él entre por tu puerta o antes de que te cuente la historia de tu vida. La astrología es 100% neutral y te ayuda a tener una muy buena idea de quién es la persona a la que tú vas a atender. Eso de entrada te va a ayudar muchísimo. Siempre digo que los clientes, los pacientes, son como un regalo. Y cuando uno tiene un regalo, como que uno no sabe qué viene por dentro. Uno como que, ¿qué será? ¿Qué será? Pues eso es lo que yo pienso cada vez que entra un paciente. Pero cuando miro su carta, ya digo, wow, ahora entendí qué te pasa y por qué eres como eres. Y por supuesto, puedo interpretar fortalezas y potenciarlas y de hecho vivir mucho más alineado con la esencia. Puedo ayudar a la persona a eso. Muchas personas se sienten muy en incongruencia con su vida. Jaime, es que yo realmente siento que no nací para eso. En verdad, soy médico porque mi padre, mi madre era médico, pero yo no lo tengo tan claro y hoy en día me siento muy inconforme. Y uno va y mira la carta y realmente su tendencia
estaba mucho más hacia el arte o mucho más hacia otra línea. Jung decía que hasta que tu inconsciente no se haga consciente, esa incomodidad que uno a veces tiene, es como que algo me dice, Jaime, es que estoy incómodo. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo vas a llamar destino. Ah, es que mi destino era ser médico, terapeuta, casarme, vivir esto, vivir aquello, era mi destino. Cuando hay algo que, por ejemplo, se interpreta dentro de la carta natal como mandatos familiares, la herida de nacimiento, que de hecho habla más de una herida transgeneracional, muy pero muy importante. Así que utilizar o cómo utilizar la astrología como una herramienta terapéutica es ayudar a tomar conciencia eso oculto que está en la psiquis de la persona. Y una vez más, antes de que llegue o entre por tu puerta. De esa forma vas a poder afilar mucho mejor las preguntas y que tu terapia sea mucho más efectiva. O por supuesto, encontrar respuestas sobre tu propia vida, trabajando en tus bloqueos, en tus heridas emocionales, potenciando tus talentos y siempre como una herramienta. Así que no solo se trata de cambiar el destino, sino de comprender mejor y de esa forma elegir con mucha más claridad qué es lo que yo quiero y sobre todo aprovechando mis potenciales. Y aquí venimos a esa pregunta incómoda, que dice Jaime, pero ¿y qué pasa cuando dos personas nacieron uno encima del otro, llamados mellizos o gemelos? O yo nací en el mismo hospital y en ese mismo hospital habían 3 o 4 partos de forma simultánea. Quiere decir que nacimos el mismo día, en el mismo lugar, a la misma hora. Las cartas son muy parecidas, o sea, tenemos vidas iguales. Pregunta, pregunta de esas peludas que a veces hacen dentro de las entrevistas. Entonces, aunque dos personas tengan la misma carta, su vida será diferente. Ya te lo voy a ampliar con un ejemplo que es muy, pero muy explicativo. Supongamos que yo voy a grabar una película llamada La Vida. ¿M? Y para esa película, La Vida, voy a entrevistar 3 o 4 actores. Y antes de esa entrevista, de ese casting, les voy a mandar el folleto de la parte de la película que van a representar. Y a los 3, a los 4, les envío exactamente lo mismo. Pam, interprétenla por favor. Nos reunimos el día de la audición y tengo esos 3 actores haciendo el mismo trabajo con la misma información, con las mismas palabras. Ahora yo te pregunto, ¿crees tú que los 3 lo hacen idénticamente igual? No. Y eso es, o sea, esa es la diferencia porque se seleccionan actores dependiendo de cómo sobresalen con la misma obra de teatro. Y hay que tener en cuenta factores externos como la educación, la familia y el entorno, que son los que influyen en cómo se desarrolla la carta, cómo yo la interpreto, porque cada persona elige cómo vivir su energía natal. ¿Y qué significa eso, Jaime? Significa que todo ser humano puede vibrar alto o vibrar bajo con un mismo aspecto. Por ejemplo, yo puedo tener el don de la palabra, pero puedo utilizar el don de la palabra para engañar o puedo utilizar ese don para transmitir. Puedo ser un gran... hay tantas vertientes. Puedo ser un gran hombre de negocios o un gran avaro de negocios. Tengo aspectos dependiendo de la vibración, dependiendo de cómo yo elevo mi propia energía. Así que hay muchas formas de expresar lo mismo. Yo puedo expresar confianza y en mi confianza también puede haber arrogancia. Por ejemplo, ¿soy confiado? Sí, pero con tintes arrogantes. Vibro
demasiado alto o demasiado bajo. Así que la astrología no solamente es un mapa, sino nos ayuda a entender cómo la persona interpreta la energía que le dio la vida, cómo la persona interpreta, por ejemplo, los elementos dentro de su carta natal. No solamente a nivel consciente, sino a nivel inconsciente. Consciente e inconsciente, los dos hemisferios. Así que el nivel de vibración, llamado conciencia, afecta la evolución de la carta natal. Las experiencias nos ayudan a moldear la vida. ¿Y en qué forma? A través de esas experiencias puedo utilizar yo los talentos. Puede ser, y me pasó de hecho, hace muy poco abrí mi canal gracias a la vida que tomé la decisión de afrontar uno de mis mayores miedos. Y uno de mis mayores miedos, como lo expresé en otro video, era el qué dirán. Entonces, ¿estaba yo condenado a vivir con ese miedo? ¿O a través de un trabajo interno logro desafiarlo y hacerlo con miedo y todo? Tantas veces que hoy en día el miedo ha disminuido y por ende la confianza ha aumentado. Entendamos que somos seres únicos y que la astrología lo que nos da es información. Información que podemos siempre utilizar a nuestro favor, porque la vida siempre cambia y siempre nos da oportunidades. La vida no es estática. Tú no eres el mismo a los 12, 15, 20 o 30 años, pero hay que entender el ciclo de la vida y sobre todo quién soy, cuáles son mis herramientas. Y aquí viene una de las preguntas más difíciles de responder. Jaime, ¿y cómo se aprende a interpretar la carta natal? Y antes de contestar esta pregunta y ya para finalizar, no olvides ponerle me gusta, no olvides seguirme si todavía me estás escuchando. Te quiero hacer un par de preguntas de esas sencillas. Sencillas, no te va a tomar mucho tiempo. Cuéntame cómo te ha parecido esta clase hasta ahora. Mira, llevamos 42 minutos. ¿Todavía la estás viendo? ¿Todavía me estás escuchando? ¿Cómo te ha parecido? Escríbemelo aquí debajo. Y cuéntame, de pasada, ¿has aprendido algo nuevo en esta sesión, en estos 42 minutos que lleva esta clase? ¿De algo te ha servido? Y importante, ¿te gusta mi metodología? Tal vez la respuesta es sí, sí, sí. Entonces, déjame, voy a ir un poco más profundo. Vamos como a filosofar. ¿Qué pasaría si hoy en día ya sabes astrología terapéutica y eres una persona que tiene confianza para leer cartas natales? Cuéntame eso, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Qué cambiaría en tu vida? Cuéntamelo. O, ¿cómo te sentirías si tienes una herramienta y sabes exactamente los patrones que están involucrados en tu personalidad y cómo ellos influyen en tu vida? Y como te dije, si eres terapeuta, psicólogo o cualquier otra línea que tiene contacto con personas, y cómo esta información te puede ayudar o sea, te puede ayudar a ti a ayudar a los demás. ¿Cómo te sentirías que utilices una herramienta tan antigua, tan hermosa, tan interesante como la astrología para ayudar a los demás? Así que yo te invito, por un momento, que cierres los ojos. ¿Cómo te sentirías si ya tienes esa habilidad? Ahora imagínate que esa habilidad no es solamente para ti, sino que te ayuda a transformarte y ayuda a los demás a que se transformen. ¿Crees que te serviría? Y si alguna de estas respuestas te ha como resonado y sientes como cierta alegría a la hora de decir, oye, ¿qué pasaría si ya hoy pudiera hacerlo con confianza? Déjame explicarte que mis cursos tienen una metodología y un principio que se llama la metodología Kumon, que fue una metodología que yo aprendí cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando ingeniería electrónica. Y como tenía problemas en matemáticas, fui
a estudiar matemáticas. Y curiosamente me explicaron cómo si uno no tiene unas bases sólidas, esta pirámide no se va a poder sostener. Entonces, cuando yo digo que mi curso tiene una metodología Kumon, es que es importante que tengas unas bases sólidas para que en base a ellas puedas construir y llegar a leer cartas con mucha confianza, hablar de la vida y de la personalidad de otras personas. Y toda esta presentación, así que como todos los videos en mi canal, tienen esta metodología. En muchos comentarios me decían las personas, Jaime, me encanta cómo explicas, porque logro entender. Si tú miras bien, yo utilizo no solamente este poder visual, tú me estás viendo, por supuesto que me estás escuchando, pero está acompañado de imágenes en diferentes colores. Y esta metodología está estudiada y de hecho está patentada para que tú, la persona que me escucha, tenga una mayor retentiva de la información que yo estoy dando. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estudias conmigo vas a poder captar la información mucho más rápido, mucho más como, mira, 45 minutos y todavía me estás escuchando. Mucho más entretenida. Por ende, estás captando más información. No lo estás viendo y mañana te preguntan y no recuerdas. Conmigo vas a recordar. O sea que la curva de aprendizaje es metodología Kumon. Por otro lado, déjame contarte cómo funciona tu curso, Jaime. Me interesa, me has convencido, pero cuéntame un poquito más. Mira, primero que todo, funciona con 3 módulos, o sea, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y cada módulo tiene una duración de 2 meses. Importantísimo, y este es un punto que a mí me encanta, porque el curso en esta metodología, cuando yo estudié astrología por primera vez, ya hace aproximadamente unos 12 años, tenía miedo a la hora de leer cartas, porque había mucha teoría, pero poca práctica. Y en eso me daba miedo. Además, nosotros los astrólogos a veces hablamos en un idioma, es que hay cuadratura porque el descendente, el ascendente está en un quincuncio con el planeta regente de la casa 9 y es por eso que, ¿sabes quién te entiende eso? Lo entiendes tú, lo entiendo yo. Pero cuando hablamos con clientes, con pacientes, necesitamos utilizar un idioma que sea asequible. Así que no es solo teoría, es transformación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ejercicios están basados en tu propia carta natal. Desde el primer día vas a aprender a aplicar la teoría en tu vida y por supuesto en la vida de los demás, en las cartas que tenemos tanto en los videos como en las clases en vivo. Esto y esta metodología va a desarrollar en ti mucha confianza y sobre todo yo no soy amigo de enseñar para memorizar. Esa es una variable que impide que el astrólogo realmente tenga intuición. Hay que tener conocimiento, un buen conocimiento, unas buenas bases, pero hay que saber interpretar. Y créanme que interpretar no es un acto de memoria. No es interpretar aspectos sueltos. Es poder armar ese gran rompecabezas. Así que te vas a preparar para utilizar la astrología como una herramienta de crecimiento personal y por supuesto profesional, porque no vas a tener ningún problema en hacerlo profesionalmente, complementando tus herramientas o solamente astrología y poder cobrar por tus servicios. Algo que muchos astrólogos, aunque hacen cursos, les da miedo y terminan cobrando cualquier 5, 10, deme $20 porque realmente lo que están diciendo es que no se tienen confianza. Eso no te va a pasar conmigo. Así que si en este momento tu nivel de interés está por estos lados, Jaime, por favor, no me digas más. Yo quiero comenzar contigo y sobre todo que mis cursos son grupos pequeños. No somos un montonón de personas donde tu pregunta no será atendida, sino por el contrario, todas tus preguntas van a ser atendidas. Así que, déjame, te voy a preguntar algo profundo antes de terminar. Si sientes que este es tu momento para aprender astrología de verdad, por favor,
ponte en contacto. No quiero dar rodeos, información dispersa. Vamos a ir al grano. A mí no me gusta rellenar. A mí me gusta que tú aprendas. Así que agendemos una videollamada gratuita. El link lo encuentras aquí debajo o mi WhatsApp está en mi descripción y tendremos una llamada de 15 minutos donde si tienes dudas te las voy a aclarar sin ningún problema, sin ningún costo y espero realmente verte en este curso y tener el gusto de conocerte. Y bueno chicos, 50 minutos y todavía estás ahí. ¿Crees que mi metodología engancha? Escríbemelo, dale me gusta, coméntale a alguien de mi trabajo. Y si tienes alguna duda o pregunta o algo de la carta natal, por favor, déjalo aquí debajo. Nos vemos en el próximo video. No te vayas sin dejarme un comentario. No te vayas sin darle un me gusta. Chao.